A ver, la clase pasada fue el día viernes, pero nosotros no tuvimos, ¿verdad? Déjenme ver algo por acá. Déjenme verlo por acá. Ok. A ver, está habilitada la opción en el examen para que puedan revisarlo. No sé si ya lo hicieron. Si no lo han hecho, pues, para que lo hagan en este momento. Para que me confirmen, por favor. De ahí el resto de notas. Ok, listo, gracias. Listo, Catherine. De ahí el resto de notas. Un segundito que estoy ya poniéndome el día con las notas de cada uno de ustedes. A ver. Cosita aquí. Ya, listo. Ya, todavía no les he subido la nota al sistema, pero bueno, sí. En el Excel se les he mandado. Bueno, hoy día mismo hoy día les subo la nota a todos ustedes para que hoy día mismo las revisen. Igual cualquier cosa, estamos conversando por el chat. Sí, no, todavía no les he subido. Me falta subir las notas. A ver, sí. Es lo que me faltaba. Entonces. Ya, eran los que me faltaban, entonces subir la nota nada más. Del examen sí está listo. Bien. Bien. Ahora sí. Ok. En esta segunda parte de la asignatura, vamos a entrar un poquito de acuerdo a lo que tenemos en el sílabo. Vamos a entrar un poco, déjenme abrir el sílabo porque no lo recuerdo al 100%. Aquí estamos. Nos va a corresponder hablar un poco más del tema de la parte, bueno, al menos en esta unidad, vamos a hablar un poquito del tema de lo que son los costos. Vamos a hablar un poco de la parte contable en el tema de la relación costo-impacto. Y vamos a hablar un poco sobre establecimiento de indicadores. Vamos a hablar también un poco de la matriz de motricidad, dependencia. Vamos a hablar un poco de lo que es un árbol de problemas, establecimiento de objetivos. Y aprenderemos a hacer una matriz de planificación, o también se llama diagrama de Gantt. ¿Ustedes en alguna asignatura de informática vieron lo que es Project? Pregunto. Catherine me dice que no, con el dedo hacia abajo. Ok, ya, no se preocupen. En todo caso, cuando nos toque hablar del tema de Project, les pediré pues que consigan el instalador, que no es nada complicado, ¿no? Les preguntaba porque en otra asignatura que también van a ver un tema de Project, no un tema de Project, sino un tema de proyectos, a ellos sí les habían dado Project y tenían instalado el Project en su computadora. Entonces, por eso es mi pregunta. Pero si no lo tienen, cuando estemos próximos a hablar del tema del diagrama de Gantt, les enseñaré cómo se hace el diagrama Gantt, que es una herramienta que nos permite a nosotros hacer el seguimiento de cómo va avanzando un proyecto. Pero bueno, eso lo hablaremos mucho más adelante. Por el momento no, simplemente leer un comentario. Bien, déjenme compartir. Primero. Listos.
Bien. El tema que nos corresponde esta semana es hablar sobre el cálculo de los costos. Cuando hablamos de costos, por lo general, hablamos justamente del tema de lo que son desembolsos, el tema de salida de dinero de la empresa, y usualmente las personas suelen hablar de los costos como en términos de gasto. Generalmente en nuestra vida cotidiana, cuando hablamos de que hemos comprado un televisor, una camisa, nosotros decimos, mira, eso me costó tanto. Y asociamos la palabra me costó con la palabra costo. Y en ocasiones de manera equivocada lo relacionamos, empresarialmente hablando, como que costos y gastos son exactamente lo mismo, pero existe una diferencia entre el uno y el otro. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, si me preguntasen a mí qué es un costo, yo les podría indicar que es, en términos contables, es la suma de todos los desembolsos. Efectuados para la adquisición de materiales que se consumen, pero netamente en el tema de la producción o el tema de la elaboración de un producto o un servicio. Ese es un costo. Por ejemplo, si yo tengo una panadería, ¿qué materias primas yo utilizaría para la elaboración de mi pan? La harina. Ok, harina. Muy bien, ¿qué más? Solo harina, nada más. Huevos también. Huevos, ok, harina, huevos, agua, mantequilla. Levadura. Levadura, correcto, muy bien. El pago de la persona que va a hacer el pan, ¿verdad? Porque él también va a estar inmerso en la elaboración. Entonces, esos son los costos. El pago de lo que es, la harina, el agua, los huevos, la mantequilla, la levadura y todo el material o toda la materia prima que se necesite para la elaboración del pan. Adicional, la mano de obra directa. Eso se llama. La persona que está encargada de hacer el pan se llama mano de obra directa. ¿Ok? Ahora, dentro de los costos también hay los costos que se llaman costos directos y que se llaman costos indirectos. Y eso vamos a verlo dentro de un momento. Ahora, los costos. Entonces, los costos representan la materia prima, que ya hablamos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Costos indirectos de fabricación, ¿como cuáles podría ser, profesor? La electricidad. La electricidad es un costo indirecto de fabricación. Profesor, ¿pero por qué? ¿Por qué es un costo indirecto? Porque nosotros, para elaborar la electricidad, no está relacionada directamente con la fabricación del pan, ¿verdad? El gas sí está en cambio relacionado directamente, el gas está relacionado directamente con la fabricación del pan. Entonces, la electricidad sería un costo indirecto. Digamos que yo tengo una camioneta y en la camioneta yo voy a comprar la harina y voy a comprar la levadura y voy a comprar los huevos.
La camioneta necesita, por ejemplo, combustible para ir a comprar ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ese también sería un costo indirecto de fabricación, porque la camioneta es la que me permite comprar los diferentes elementos. Perdón un segundito. Listos. Perfecto. Entonces, la suma de estos tres elementos se va a dividir para el total de las unidades y se establecerá el costo por unidad. Es decir, cuánto dinero yo tengo que colocar en mano de obra, en materia prima directa, cuánto dinero tengo que yo colocar en mano de obra directa y cuánto dinero tengo que colocar en costos indirectos de fabricación. Sumo esos tres valores y lo divido para la cantidad de unidades que yo voy a producir y con eso pues yo voy a tener mi costo por unidad. Ojo, costo por unidad, no el precio, el costo, ya eso lo vimos anteriormente, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Un fabricante calzado para obtener 100 pares de zapatos de igual tamaño e igual diseño, realiza los siguientes desembolsos para obtener el lote de producción. ¿Qué es lo que tiene que pagar? Materiales, pago a mano de obra, energía eléctrica, agua potable, depreciación de la maquinaria para poder hacer los zapatos, arriendo de la fábrica, seguros contra robo, reparaciones de maquinarias y diversos relacionados con el departamento de producción. De los que están ahí, por ejemplo, ¿cuáles serían la materia prima? Los materiales, ¿verdad? ¿Cuál sería la mano de obra? Agua obreros. ¿Qué sería energía eléctrica, agua potable, depreciación de la maquinaria, arriendo de la fábrica, seguros contra el robo, reparación de maquinaria? ¿Qué serían esos? ¿Sería materia prima directa, mano de obra directa o costos indirectos de fabricación? ¿Qué pasó, chicos? Estoy esperando su respuesta. ¿Qué sería energía eléctrica, agua potable, depreciación de la maquinaria, arriendo de la fábrica, seguros contra el robo, reparación de maquinaria? ¿Qué sería? ¿Materia prima directa, mano de obra directa o costos indirectos de fabricación?
¿Qué pasó? ¿Cuál es la respuesta? Podría ser el pago de obreros, la mano de obra directa, la energía indirecta, perdón, costos indirectos, el agua potable, costos indirectos, el arrendo de fábrica, costos indirectos, la depreciación también podría ser costos indirectos, la reparación, ahí sí no sé, es lo que más o menos me recuerdo. Ok. A ver, a excepción de materiales, que es materia prima, a excepción de pago de obra, que es evidentemente mano de obra directa, todos los demás pertenecen a costos indirectos de fabricación, ¿no? ¿Cuál es el concepto de costo indirecto de fabricación? Son todos aquellos costos que no van a influenciar de manera directa en fabricar, sino de manera indirecta. Por ejemplo, la energía eléctrica, ¿verdad? El agua potable, la depreciación de la maquinaria, es algo que hay que ir pagando. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Muy bien. Sigamos. Esta no es una clase de contabilidad, pero aquí lo que trato de explicarles son los conceptos más básicos de la parte contable. Si bien es cierto, ustedes no van a ser contadores y no tienen que tener una base muy profunda de contabilidad, pero sí deben tener los conocimientos básicos para poder por lo menos entender el manejo de presupuesto, el manejo de costes. ¿Por qué razón? Porque cuando usted se siente con su contador, cuando tenga su empresa, así sea pequeña, físicamente pequeña, y usted tenga su contador, cuando converse con él, él va a comenzar a hablar en ciertos términos que usted debería entender. ¿Ok? Para que pueda tomar mejores decisiones. Entonces, es importante el conocimiento básico pues, de esta parte, aun cuando ustedes creo que ya vieron en algún momento contabilidad 1 y contabilidad 2. ¿Ok? Bien. Veamos acá. Costos y gastos. Estamos claros que costos y gastos son dos conceptos diferentes, que lamentablemente las personas piensan que son sinónimos, pero no son sinónimos para nada. En términos generales, el costo, el costo es básicamente una inversión económica que es capitalizable comparado con los términos de inversión y activos. ¿Qué es capitalizable? Significa de que usted invierte un dinero y espera a cambio el retorno de ese dinero más la ganancia o los intereses. ¿Okay? A eso se refiere con la palabra capitalizable. Ese es el costo. El gasto, en cambio, es algo que se consume en un periodo de tiempo, pero que no genera ningún activo y no genera ninguna inversión. ¿Ok? Y más bien, el gasto lo que suele hacer es disminuir la parte del patrimonio. Por ejemplo, como para ir entendiendo un poquito la diferencia entre costo y gasto. En la vida real, si usted tiene, qué sé yo, $1000, ¿verdad? Y usted dice, bueno, me voy a poner un negocio, voy a comprar cierta mercadería para vender. Entonces usted coge esos $1000, compra la mercadería, comienza a venderla y comienza a ganar plata. Ese, por ejemplo, eso es un costo. ¿Ok? Pero si usted, por un lado, tiene los $1000 y dice, bueno, con estos $1000 me voy a comprar un televisor. Ese, por ejemplo, es un gasto. ¿Por qué un gasto? Porque esa compra de ese televisor a usted no le va a generar
dinero. Simplemente usted tiene el televisor para su casa, para su papá, para su mamá, para su familia, para quien sea. Entonces eso se llama un gasto. Ahora, la diferencia, aquí hay una palabra que es erogaciones. La palabra erogación significa salida de dinero de una empresa. Por si acaso, si vieron la palabra erogaciones, no se vayan a asustar, ¿no? ¿Qué significa eso? Ahora, la diferencia entonces entre costos y gastos, ¿cuál es? El costo significa desembolso que se realiza para fabricar un producto, mientras que el gasto es el desembolso que se realiza en la empresa para el desarrollo de sus actividades. Desarrollo de sus actividades. Por ejemplo, si nosotros dentro de la empresa queremos hacer publicidad, pagar por un plan de publicidad, es decir, vamos a poner publicidad en la radio, en la televisión, vamos a contratar a un community manager que se encargue de manejarnos las redes sociales. Eso no va al costo, eso va al gasto. ¿Por qué? Porque ese dinero es un desembolso que hace la empresa para los términos administrativos, el desarrollo de las actividades. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo voy a pagarle el sueldo a la señora o al señor que hace el mantenimiento de la empresa, que hace la limpieza, ¿verdad? Eso no va al costo. Ese dinero va al gasto. ¿Ok? Porque son costos, no, son dinero que no tiene que ver con los costos directos de fabricación. Si hablo del tema de la panadería, si yo tengo que pagarle el sueldo a la persona que está haciendo el pan, eso no es un gasto, eso es un costo, porque estoy invirtiendo en esa persona. ¿Ok? Esa es básicamente la diferencia entre el costo y el gasto. No sé si me he hecho explicar o si no, no. Igual, aquí tengo un video que les voy a compartir. Buen día a todos. Hoy aprenderemos la diferencia entre... ¿Me confirman si tienen el audio? Sí, mister. Ok, vamos. Costos y gastos y realizaremos un ejercicio práctico. Para evidenciar la diferencia, primero vamos a definir qué significa cada uno de ellos. Primero, costos. Los costos son el dinero que invierte una empresa en la producción de un bien, servicio o producto. Para este fin se tiene en cuenta tres elementos: materia prima, mano de obra y costos generales de producción. Y gastos es la salida de dinero por contraprestación de un bien o servicio. Dicho bien o servicio se utiliza para mantener la empresa en funcionamiento. Para diferenciar estos dos términos podemos decir que los costos se enfocan en la producción, mientras que los gastos en el funcionamiento general de la empresa. En otras palabras, los costos son directamente proporcionales a la producción y son recuperables con la venta, mientras que los gastos no son recuperables y afectan el patrimonio de forma negativa. Entonces, acá tenemos unos datos. Pues una empresa ficticia, Panadería Libre Conciencia AS, con los movimientos del día 31 de agosto del año 2020. Sí, tenemos un listado de transacciones, entre ellos tenemos productos que se compraron y servicios que se pagaron. Entonces, para diferenciar cada uno de ellos, para diferenciar si son costos o si son gastos, entonces primero tenemos que tener en cuenta si se enfocan en la producción o en el funcionamiento de la empresa. Entonces, para eso aquí hice como una pequeña plantilla que nos permita
hacer el ejercicio práctico. Entonces, el primer ejercicio que tenemos es la levadura. La levadura es un producto que se utiliza para la producción del pan, ¿cierto? Entonces podemos decir que si se enfoca en la producción, hace parte del costo. Entonces la levadura la metemos en la lista del costo. La harina, al igual que la levadura, es un producto que se utiliza para la producción del pan. Por lo tanto, hace parte del costo, ¿cierto? El servicio de luz. El servicio de luz es una contraprestación que recibimos, ¿cierto? Que lo utilizamos, pues obviamente para iluminar el área de trabajo, que tenemos que pagar, vendamos o no vendamos. Si producimos o si no producimos, tenemos que pagar el servicio de luz. Por ende, se encarga más que todo es más que todo para el funcionamiento de la compañía y no para la producción, aunque también se utiliza obviamente en la producción, pero pues es más que todo para el funcionamiento, porque vendamos o no vendamos, vamos a pagar el servicio de luz. Entonces, como es para el funcionamiento, aplica en gastos. Acá lo metemos en la lista de gastos. De igual forma, el servicio de teléfono lo utilizamos, pues vendamos o no vendamos, tenemos que pagar el servicio de teléfono. Entonces, aplica también como funcionamiento. Tenemos la mantequilla, es un producto utilizado para la producción del pan, ¿cierto? Por ende, hace parte del costo. Tenemos que el bocadillo, de igual forma, se utiliza para la producción, es costo. El queso, decimos que también es costo. El servicio de gas, aunque generalmente hay empresas cuando tienen un proceso de producción complejo, más grande, logran diferenciar el área de producción del área administrativa. Sí, por ende, pues el servicio, en ese caso, si fuera una industria gigante que produce pan, se podría decir que el servicio de gas exclusivo para el área de producción entraría en el sector de costos. Pero si es una panadería, pues del barrio o de la casa, pues ya sea, y que está dentro de la misma vivienda, lo podemos utilizar tanto como funcionamiento para el funcionamiento del hogar o para la producción. Pero si es un local que arrendamos, porque acá tenemos que es un arrendamiento, pues podemos decir que el servicio de gas lo utilizamos netamente para la producción, ¿cierto? Por lo tanto, hace parte también del costo, ¿cierto? Servicio de agua, ese sí, produzcamos o no produzcamos, vamos a tomar agua o pues utilizamos el agua. Hay servicios como este del agua que se utilizan en ambas partes, ¿cierto? Se utilizan tanto en la producción como en el funcionamiento. Si se logra identificar la cantidad de cada uno de ellos, pues es preferible separarlo, dejar el porcentaje que equivale al costo y el porcentaje que equivale al gasto. ¿Listo? Y por último tenemos el arrendamiento. Vendamos o no vendamos, tenemos que pagar el arrendamiento del local, por lo tanto es un gasto. Y aquí podemos evidenciar que de esos 941.000 pesos que gastamos el día 31 de agosto, 234.000 corresponden al costo, por lo que podemos recuperar ese dinero por medio de la venta y producción del producto, mientras que estos 703.000 equivalen a gastos del funcionamiento, que básicamente son un gasto fijo que vendamos o no vendamos, produzcamos o no produzcamos, tenemos que pagar. ¿Listo? Entonces eso es todo por el día de hoy. Si te gustó el contenido del video, suscríbete, deja tu like y comenta. Bien, creo que con este ejercicio que vimos, ahora se nos hace un poco más sencillo diferenciar entre el costo y el gasto de una empresa, ¿verdad? Ok, pero denme un segundito, denme 30 segunditos. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario que pronto consideren que tengan que hacer?
Creo que está bastante claro, Venta ¿no? para recibir mucho más contenido. La estructura de costos. Bueno, una vez que estamos más claros entre lo que es costo y lo que es gasto, ¿cómo se estructuran los costos? Bueno, los costos se estructuran de acuerdo a la naturaleza de los elementos que conforman el costo. Por ejemplo, tenemos los costos de producción, tenemos los costos directos, los costos de conversión y el costo unitario. El costo de producción está compuesto por el costo directo más los costos indirectos. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los costos directos? ¿Quién recuerda qué son los costos directos? ¿Y qué son los costos indirectos? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los costos directos? Los costos directos son los que están dentro de la producción y los costos indirectos son los que están fuera de la producción. Los costos son fijos, algo así. Ok, correcto, sí, sí, exactamente. Los costos directos son los costos fijos, son los que aquellos inherentes en la producción, o sea, produzca o no produzca, me toca pagar, ¿no? Y los costos indirectos son los costos que no se ligan directamente a la fabricación del producto, como ya vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Ahora, dentro de los costos, dentro de los costos de producción tenemos los costos directos, pero ¿qué son los costos directos o qué conforman el costo directo? El costo directo lo conforman la materia prima directa y la mano de obra directa. Si es una panadería, la materia prima directa sería el pan, sería la sal, la levadura, los huevos, la manteca, la mantequilla. Y los costos directos y la mano de obra directa, como les dijimos anteriormente, vendría a ser la persona encargada de preparar el pan. Ahora, es importante que nosotros estemos claros en cuáles son las personas o los costos que están dentro del costo directo. Evidentemente, si usted tiene un negocio pequeño, probablemente usted mismo va a querer llevar la contabilidad, lo cual no es malo, me parece que hasta cierto punto es bueno, ¿no? Pero cuando usted tenga que llevar la parte contable y tenga alguna duda, siempre es necesario la asesoría o la consultoría de una persona que sepa contabilidad. Profesor, pero ¿por qué tanta cosa la contabilidad? Si por último es mi negocio y yo en mi negocio hago lo que me dé la gana. Sí, ¿verdad? En su negocio usted puede hacer lo que le da la gana. Pero si usted quiere que su negocio marche de manera correcta y que tenga un horizonte positivo, pues necesita llevar la parte contable. Dos, si usted lleva la parte contable, si usted necesitase un financiamiento de parte de algún banco, de una cooperativa, uno de los requisitos que les piden es justamente que tenga al día su parte contable. Porque a partir de esos números contables, el banco puede saber hasta qué monto máximo le puede prestar. Ese es uno de los requisitos que le suelen pedir a los microempresarios. Yo necesito $20,000. Ok, ¿y usted cuánto vende? ¿Cuáles son sus movimientos? ¿Cuánto vende? ¿Cuánto egresa? ¿Cuánto ingresa y cuánto egresa? Entonces, es importante tener eso. Entonces, esos son los costos de la mano, los costos directos son la materia prima directa más la mano de obra directa. Dentro de un momento vamos a ver un ejercicio en la cual estas formulitas nos van a servir muchísimo. Ahora, los costos de conversión. ¿Qué son los costos de conversión? Bueno, los costos de conversión, no más, estos costos están conformados por la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. ¿Y por qué se llaman así? Porque convierten la materia prima
en un producto terminado. Por eso se llama costo de conversión. ¿Ok? Entonces, para convertir la materia prima en un producto terminado, se ven los costos de mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. Y finalmente tenemos lo que es el costo unitario, que no es nada más la división entre el costo total menos las unidades producidas. ¿Ok? Si se dan cuenta, no es nada del otro mundo, es algo bastante sencillo, algo bastante básico, ¿no? No hay mucho en qué perderse aquí. Bien, vamos al siguiente. Los costos, además, tienen una clasificación. Por ejemplo, los podemos clasificar por un tema de la naturaleza de las operaciones de la producción. En este caso, hay una subdivisión. Costos por orden de producción, costo por proceso de producción y un costo mixto entre lo uno y lo otro. En el primero, en el costo de producción, el costo por orden de producción, este tipo de costo en realidad se centra en sacar los costos siempre y cuando nosotros tengamos una orden. Es decir, no producimos simplemente por producir, sino que producimos en base a una orden. Hay empresas que se ponen en contacto y dicen, miren, nosotros necesitamos, digamos que usted fabrica plumas, y lo contactan a usted de una empresa y dice, mire, nosotros necesitamos que nos fabriquen 10.000 plumas para todo el año. Ok, en ese caso, a eso se llama costes por orden de producción. Porque se fabrica solamente bajo pedido o bajo producción del cliente, nada más. Y dentro de estos costos hay una subdivisión, ¿verdad? Son, por ejemplo, los costos por clase de producción, por clase de producto, lote de producción, costos por montaje. ¿Okay? El primero, el costo por clase de productos, se los utiliza usualmente cuando la fabricación es en volúmenes grandes y la producción se la hace de manera cíclica. Luego también tenemos los lotes de producción, ¿ok? Que son básicamente el producto ya final. Cuando uno termina, por ejemplo, digamos que me pidieron 10.000 plumas de estas, ¿ok? Entonces, ese es mi lote de producción. El lote de producción siempre se lo hace por grupos. Se hace lote 1, lote 2, lote 3, lote 4, lote 5, lote 6, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se hace por lotes? Porque en el caso de que algún producto tenga algún tipo de defecto, se identifica el lote y ese lote se lo puede sacar del mercado. Imagínese usted que hace, no sé, medicina, que ya ha pasado, en muchos casos, ya ha pasado. Recuerdo alguna vez que yo trabajaba en una cadena de farmacias y de vez en cuando nos llevaba un comunicado, qué sé yo, de la leche, me voy a inventar, la leche nido. Entonces nos decían, bueno, que la leche nido de la presentación de 1 kilo, me invento ahorita, del lote XYZ, tiene que ser sacado de la farmacia. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Como ya teníamos la presentación y el lote, buscábamos nosotros en donde nosotros tenemos almacenado la leche y verificábamos que si ese era el lote. Si ese era el lote que había que sacar, pues nosotros lo retirábamos y venían los de la empresa que vendían la leche a retirar el lote. ¿Ok? Eso pasa bastante.
A veces hay algún elemento que está medio malo, y entonces por eso lo saca. Entonces, por eso es importante sacar los lotes, porque un lote, espera un segundito. Disculpe que andaba un carro haciendo bulla. Entonces, ese es el punto de los lotes. Porque imagínense que usted produció o elaboró 1 millón de leches y que una haya salido mal y tenga que retirar el 1 millón de leche. Es complicado. Entonces, ¿qué hacen ellos? Fabrican, qué sé yo, 10.000 lotes y solamente identifican la leche de qué lote es el que tuvo problema para sacarlo. Lote no significa nada más pues que los productos se los van apilando en grupos. Eso le llaman lotes. ¿Ok? Lo otro es el proceso de producción. Vamos a ver. Ya, disculpen, creo que anda por aquí ese carro haciendo bulto. Bueno, el otro es el coste por producción. Perdón, por proceso de producción. En este caso, los costos por proceso de producción usualmente se le divide cuando la empresa produce o elabora en grandes cantidades o de manera muy masiva. Este tipo de costos se los utiliza especialmente cuando la producción es homogénea. ¿Qué quiere decir con la producción homogénea? Que producen básicamente el mismo tipo de producto. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si yo tengo una panadería en donde yo fabrico panes, diferentes tipos de panes, entonces mis costos son homogéneos, porque básicamente voy a gastar lo mismo para fabricar un pan que otro pan. Pero si yo tengo una empresa en donde además de tener una panadería, tengo también una pastelería y tengo también una cafetería, entonces probablemente los costos no son homogéneos. Y yo no puedo utilizar justamente el costo por procesos. ¿Por qué? Porque para elaborar pan es una forma diferente. Para elaborar pasteles es una forma diferente. ¿Verdad? Entonces, en ese caso, lo más probable no sería, pero lo más indicado no sería trabajar con un sistema de costos por proceso, y probablemente podemos trabajar por un proceso de costos por producción. Dentro de estos costos aparecen dos costos que se llaman costos de transformación y costo de transferencia. Pues el costo de transformación, pues, como su nombre mismo lo dice, significa convertir la materia prima en producto final, ¿no? Aquí se ve de nuevo como un costo de transformación, como ya vimos arriba, o costo de conversión, está inminente la mano de obra directa y los costos indirectos de transformación. También están los costos de transferencia, que estos costos son aquellos que tienen como función hacer el seguimiento con el producto que se haya transformado. Es decir, si yo tengo mi producto, digamos que yo voy a vender, soy una fábrica de pan, digamos, su pan, ¿verdad? Entonces, habrá un departamento que se encarga de cocinar el pan, habrá otro departamento que se encarga ya de cortar el pan, habrá otro departamento que se encargue de colocar el pan, pues no departamento, pero sección me refiero. Habrá otra sección donde se encargue de colocar el pan en la funda y habrá otra sección de donde el pan que está en funda se lo coloque ya en el cartón. Y de ahí habrá otro departamento que se encargue de llevar el pan a los diferentes lugares de venta, ¿verdad?
Hay uno que se llama el costo mixto, que evidentemente muestra a ambos. Otra forma de clasificar los costos es por el método del cálculo. En este caso, se lo puede hacer, los costos se pueden calcular por dos formas. Uno, por los reales o históricos. Si usted quiere sacar los costos para el próximo año para elaborar panes, que es lo que hago yo, simplemente miro en qué costos yo tuve los últimos 5 años atrás, o el año pasado, o los 2 últimos años. O puedo tranquilamente determinar o hacer cálculos. Puedo hacer cálculos estimados o cálculos estándares. Cálculos estimados son aquellos cálculos en los cuales yo estimo en qué voy a gastar más y en qué voy a gastar menos. Y los costos estándares son los costos que usted sabe que va a tener que gastar, va a tener que invertir. ¿Ok? Lo otro tiene que ver con costos por el tiempo de su determinación. Puedo tener mis costos de manera diaria, semanales, mensual, trimestral, semestral, anual, como yo quiera. ¿Ok? El cuarto, por la función dentro de la empresa. Yo puedo calcular mis costos de producción, puedo calcular mis costos de venta, puedo calcular mis costos administrativos. Ahora, según esta clasificación, los egresos de venta y administración toman nombres como gastos. Recuerden que la parte administrativa, la parte del funcionamiento, toma el nombre de gasto. Y puede ser gasto por su comportamiento en el volumen de producción, que pueden ser fijos, variables, semifijos, semivariables, y por su identificación en producto, que pueden ser costos directos o costos indirectos. Su inclusión en dentro alimentario, puede ser costo total o de absorción, o costos variables o indirectos. ¿Qué son estos costos de absorción? Usualmente, el costeo por absorción es una forma de costo en que todos los costos directos e indirectos se consideran como parte del inventario. ¿Ok? Es decir, si yo voy a hacer el pan, no solamente voy a tomar en consideración la harina, los huevos, la levadura, sino también la electricidad, el gas. A eso se llaman costos por absorción. Y los costos directos o variables es en donde solamente se excluyen, donde se excluyen todos los costos fijos en la fabricación. Básicamente eso. ¿Okay? No nos vamos a adentrar mucho en este tema porque, insisto, no es un tema que vamos a aprender la parte contable. Simplemente como para ir conociendo, ¿no? Ya vamos a hacer un ejercicio donde vamos a tomar en cuenta cómo ponemos en práctica este tipo de costos. Los elementos del gasto. Perdón, elementos del costo en realidad, no elementos del gasto. Bueno, va. Dentro del costo hay 3 elementos como lo dijimos, ¿no? Dijimos materiales, mano de obra y costo indirecto de fabricación. Los materiales pueden ser materiales directos o pueden ser materiales indirectos. ¿Qué son los materiales directos? Pues son todos aquellos materiales que están inmersos dentro de la elaboración del producto. Si fuera panería, la harina. ¿Cuáles son los materiales indirectos? Son aquellos que intervienen en el proceso de producción, pero no de forma directa. Como por ejemplo, la electricidad, el gas. ¿Ok? La mano de obra, tenemos la mano de obra directa y la mano de obra directa. La mano de obra directa son aquellas personas que están de manera directa en la elaboración del producto. Si es el pan, sería el panadero. La mano de obra directa son aquellas que intervienen dentro del proceso de producción, pero no de forma directa. Por ejemplo, si yo tengo una panadería y yo contrato a alguien que haga el pan, mano de obra directa, pero yo también contrato
al contador para que se encargue de llevar la parte contable, y adicional contrato a alguien que se encargue de alguien que se haga cargo de la administración de la panadería. Entonces, en este caso, el contador y el administrador serían mano de obra indirecta. Finalmente, tenemos los costos de directa de fabricación. En este caso, los costos indirectos de fabricación comprenden servicio público, ciertos servicios personales, como por ejemplo la luz, el agua, el teléfono, las depreciaciones, el pago de alquiler del local, los costos indirectos, la mano de obra indirecta, todo eso depende de los costos indirectos de fabricación. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejercicio. ¿Ok? Tenemos la empresa Sonrisas, que es una empresa que pertenece al sector textil. Esta empresa se facilita la información sobre costos que aparecen en el siguiente cuadro referente al mes de marzo de 2017. Tenemos un cuadro donde aparecen los conceptos, nos indica los costos directos o indirectos. Por ejemplo, materiales consumidos en la producción, de los cuales se consideran indirectos el valor que consta en la columna indicada, ¿no? 40 indirecto y 400 costo directo. Mano de obra, hay como mano de obra directa y mano de obra indirecta. Y mano de obra indirecta, $180 y mano directa, 600. Otros costos indirectos de fabricación, $800. Costos comerciales de administración, $200. En este caso nos piden calcular los costos directos al producto, nos piden calcular los costos indirectos de fabricación y nos piden calcular el costo de producción del periodo. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el costo directo. Para esto, ¿cómo calculamos el costo directo? Si se acuerdan la fórmula. Porque eso es lo que nos pide, ¿no? Calcular los costos directos del producto. La fórmula de costo directo es materia prima directa más mano de obra directa. ¿Sí? Aquí tengo ya todo. Entonces, el costo directo aquí está, es la materia, los materiales directos más la mano de obra directa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Sumamos, identificamos cuál es la materia, los materiales directos. Aquí dice que los materiales directos, materiales de consumo de la producción, de los cuales se consideran indirectos el valor que consta en la columna indicada. Entonces, los materiales directos va a ser la resta de el costo directo menos el costo indirecto. Entonces, los materiales directos van a ser 360. Más la mano de obra directa. En este caso, restamos 600 menos 180. ¿Ok? Y por eso tenemos 420. ¿Cuál es el costo directo? Es la suma de estos dos valores, que vendría a ser 780. ¿Ok? Profesor, ¿y por qué no puso directamente los 400 y 600? Por una sencilla razón. Porque aquí nos dice claramente, dice, los materiales consumidos en la producción de los materiales consumidos en la producción. Entonces, dentro de los costos directos, usualmente ya está implícito el costo indirecto. Pero para términos de este ejercicio, para términos contables,
se los desglosa justamente para conocer al final de cuentas cuál es el costo directo neto. Por esa razón, aquí los 400 se restan los 40. El siguiente me piden calcular los costos indirectos de fabricación. Como vimos en la fórmula más arriba, los costos indirectos son materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos indirectos de fabricación. ¿Okay? Los materiales indirectos, en este caso es 40. La mano de obra indirecta, en este caso es 180. Y otros costos de fabricación indirecto, 800, ¿no? Aquí dice claramente. Otros costos indirectos de la fabricación. En este caso, sumamos 40 más 180 más 800, tenemos el valor de 1020. ¿Ok? Y finalmente el costo de la producción. El costo de producción es básicamente la mano de obra directa, la materia prima directa, mano de obra directa, más el costo indirecto de fabricación. Ya la mano de obra, materia prima directa, en este caso serían, aquí creo que hay un error. Bueno, la mano de obra directa es 420, bueno, la que está aquí arriba. Más el costo indirecto de fabricación, que son los 1020. Y los costos, perdón, y la mano de obra, perdón, la materia prima directa son 260. ¿Ok? 260. Pero no serán 260. No serán 260. Aquí debería ser 200 la mano de obra, el costo material. A ver, ¿cuál es el error aquí? Déjame ver. A ver, aquí. No debe ser así, ¿eh? Un ratito. Un ratito, porque le sale 260. Qué raro. Claro, ¿saben? ¿Sabes? Debe ser 200. Debe ser esto. Qué raro. En realidad debería ser la suma de los materia prima directa. Debería ser este valor, ¿no? $200. Pero no sé por qué le sale 260, ¿no? Parece que hubo un error. Pero demos un segundito, por favor.
Bien, ahora sí. Sí, la verdad que debería ser en realidad $200 aquí, pero bueno, no sé por qué en el ejercicio pone 260. Pero bueno, en este caso, el autor de este ejercicio lo coloca $260. Bueno, el costo de producción vendría a ser la materia prima directa, más la mano de obra directa, y más el costo indirecto de fabricación. En este caso serían $1.800. El día viernes vamos a hacer un ejercicio ya con valores para calcular lo que son los costos. Este ejercicio simplemente es como para tener una idea de lo que hemos conversado, ¿no? Sobre el tema de las fórmulas de costo de producción, la mano de obra directa, ¿ok? Sobre la estructura de costos. Ya el viernes, el viernes sí. El viernes nosotros vamos a hacer ya un ejercicio, tiene que ver básicamente un ejercicio más práctico, un poco más contable. ¿Ok? Bien, jóvenes. Nos quedamos hasta ahí. El día de hoy les voy a hacer llegar, como les dije ya en el grupo, cuando ya estén listas todas las notas para que las puedan revisar. Y si hay alguna pregunta, alguna consulta, pues lo pueden hacer por este medio. ¿Listo, jóvenes? Ahora estamos listos. Ok. Estoy grabando la clase. Cuando termine de grabarse la voy a subir a YouTube y así mismo el link lo voy a dar puesto en el aula de Moodle para que esté a su disposición. Gracias por venir el día de hoy y tengan un excelente inicio de martes. Hasta luego.